Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, y hoy les traigo un vídeo que, de verdad, me dejó con la boca abierta. Ya saben, a mí me encantan los animales, la naturaleza, y todo lo que nos conecta con nuestro planeta. Y este vídeo precisamente combina esas dos cosas, animales hermosos y una experiencia increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una aventura muy especial. Vamos a explorar la reacción de una persona, llamada Demet, al encontrarse cara a cara con ciervos salvajes. Pero no solo eso les dio de comer. Imagínense la escena. ¿Cómo reaccionarían ustedes al ver a estos animales majestuosos de cerca? ¿Se asustarían? ¿Se emocionarían? ¿Estarían tan cautivados como Demet? Bueno, pues acompáñenme a descubrirlo. Les prometo que el vídeo es conmovedor, divertido y lleno de momentos que les tocarán el corazón. ¿Y es que a quién no le gustan los ciervos? Son criaturas tan elegantes, tranquilas y adorables. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, llenos de aventuras, descubrimientos y mucha buena onda. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así de fácil. ¿Listos? Vamos a ello. Bueno, el vídeo que les voy a mostrar hoy es sobre Demet y su increíble encuentro con un grupo de ciervos. La escena comienza en un lugar que parece un bosque, un parque natural, o quizás hasta un santuario de animales. La vegetación es exuberante con árboles frondosos, arbustos verdes y la luz del sol filtrándose a través de las hojas, creando un ambiente mágico. La atmósfera es tranquila, serena, y ya de entrada, uno siente esa paz que solo la naturaleza puede brindar. Demet, que es la protagonista de esta historia, se encuentra en medio de este entorno. Parece estar caminando tranquilamente disfrutando del paisaje. Se la ve sonriente con una expresión de expectación en su rostro. De repente la magia sucede. A lo lejos empiezan a aparecer los primeros ciervos. Son unos cuantos al principio, tal vez 2 o 3, pero a medida que Demet se acerca, se dan cuenta de que hay muchos más de lo que pensaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet no se asusta, ni corre, ni grita. Todo lo contrario. Su reacción es de asombro y alegría. Se queda paralizada, mirando fijamente a los ciervos con los ojos bien abiertos. Su rostro es un poema, una mezcla de sorpresa, fascinación y ternura. Empieza a reír, una risa genuina, contagiosa, que te hace sonreír a ti también. Los ciervos por su parte se muestran curiosos pero no temerosos. Se acercan a Demet con cautela, como si supieran que no representa una amenaza. Algunos de ellos se quedan a una distancia prudente observándola atentamente, mientras que otros se acercan un poco más, casi como si quisieran interactuar con ella. Y aquí viene la parte más bonita del vídeo, Demet tiene algo para ellos. Saca de su bolso o de una bolsa que lleva consigo comida para los ciervos. Parece ser fruta o alguna especie de alimento que les gusta mucho. La emoción de Demet se intensifica. Con mucho cuidado, les extiende la comida, ofreciéndosela con delicadeza. ¡Y sorpresa! Los ciervos, que al principio eran tímidos, empiezan a acercarse a ella para comer. La imagen es sencillamente espectacular. Ver a Demet rodeada de ciervos alimentándolos, es un espectáculo para los sentidos. Se puede apreciar cómo los animales se acercan a ella, confiados, casi rozándola. Se puede notar la suavidad de sus pelajes, la elegancia de sus movimientos, y la dulzura de sus miradas. Es un momento de conexión pura, de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Demet, por supuesto, está encantada. Les habla con voz suave, les acaricia suavemente cuando se dejan, claro, y disfruta cada segundo de este encuentro único. Su felicidad es palpable. Se nota que está disfrutando al máximo la experiencia, que está viviendo un sueño hecho realidad. El vídeo continúa mostrando diferentes ángulos y tomas. Se ven primeros planos de los ciervos comiendo, sus hermosos ojos, sus largas pestañas. También se pueden ver tomas más amplias, donde se aprecia la cantidad de ciervos que hay, el entorno en el que se encuentran, y la relación que se establece entre ellos y Demet.
Uno de los momentos más bonitos es cuando un ciervo, un poco más audaz que los demás, se acerca a Demet y le da un pequeño toque con la nariz. Es un gesto de cariño, de confianza. Demet se emociona aún más, le sonríe al ciervo, y le acaricia suavemente la cabeza. Es un momento de pura magia, de conexión especial entre dos seres vivos. El vídeo también muestra cómo Demet se preocupa por no agredir a los ciervos, cómo respeta su espacio y su comportamiento natural. No les fuerza a nada, no los molesta, solo les ofrece alimento y disfruta de su compañía. Es un ejemplo de cómo podemos interactuar con los animales de forma respetuosa y armoniosa. Y es que este vídeo nos deja muchas lecciones importantes. Nos enseña sobre la importancia de la conexión con la naturaleza, de la empatía hacia los animales, y de la belleza de la vida en su estado más puro. Nos recuerda que somos parte de un todo, que estamos interconectados, y que debemos cuidar y proteger a todos los seres vivos que habitan este planeta. La reacción de Demet es, sin duda, la que muchos de nosotros tendríamos en su lugar. La sorpresa, la emoción, la alegría, la fascinación, son sentimientos universales, que todos compartimos cuando nos encontramos ante algo tan hermoso y sorprendente como un grupo de ciervos salvajes. El vídeo también es una invitación a reflexionar sobre nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos contribuir a la protección de la fauna y la flora? ¿Cómo podemos acercarnos a la naturaleza de forma responsable? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente? Y es que a veces las experiencias más simples son las más valiosas. Un encuentro con la naturaleza, una sonrisa de un animal, un momento de conexión, pueden cambiar nuestra perspectiva, inspirarnos y llenarnos de energía. El vídeo termina con imágenes conmovedoras de Demet despidiéndose de los ciervos. Les da las gracias, les habla con cariño y les promete volver a verlos. Se va con el corazón lleno de alegría, con la certeza de haber vivido una experiencia inolvidable. En resumen, este vídeo es una joya. Es un recordatorio de la belleza de la naturaleza, de la importancia de la empatía, y de la magia que se esconde en los momentos más inesperados. Y ahora, como siempre, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hoy, nos sumergimos en el vídeo de Demet y su increíble encuentro con ciervos. Vimos su reacción, llena de sorpresa, alegría y emoción. Vimos cómo les daba de comer, creando un momento de conexión y armonía. Aprendimos sobre la importancia de la naturaleza y el respeto por los animales. Y sobre todo, nos emocionamos con esta historia tan especial. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo. Espero que se hayan emocionado y que, al igual que Demet, sientan una conexión especial con estos hermosos animales. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal. No se arrepentirán. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció el vídeo, qué fue lo que más les gustó, y si han tenido alguna experiencia similar. ¿Han visto ciervos en libertad? ¿Les han dado de comer a algún animal? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos. Y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y compartir, son acciones que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Hola de nuevo, amigos. Como les prometí, vamos a profundizar un poco más en este maravilloso encuentro entre Demet y los ciervos. Ya les di una introducción y un resumen, pero creo que vale la pena explorar algunos aspectos más detalladamente para que realmente puedan sentir la magia que transmite este vídeo. Primero hablemos un poco más del escenario asterisco. La ambientación es crucial. Imaginen un lugar donde el aire es fresco, el sol se filtra suavemente entre las hojas creando un juego de luces y sombras, y el silencio solo se rompe con el canto de los pájaros y el crujido de las hojas al viento. Ese es el ambiente que rodea a Demet. Un entorno que invita a la calma, a la reflexión y a la conexión con la naturaleza. No sabemos exactamente dónde se filmó, pero la sensación es la de un lugar protegido, un refugio para la vida silvestre. Podría ser un parque nacional, un bosque estatal, o incluso un santuario privado dedicado a la conservación. Lo importante es que el lugar transmite una sensación de paz y armonía. La exuberancia de la vegetación, la variedad de colores y texturas, todo contribuye a crear una atmósfera mágica.
La luz juega un papel fundamental. La luz solar filtrándose a través de los árboles crea un efecto visual impresionante. Los rayos de sol iluminan a los ciervos, resaltando la belleza de sus pelajes y la elegancia de sus movimientos. Las sombras, por otro lado, crean un contraste que añade profundidad y misterio a la escena. La luz es un elemento clave para transmitir la sensación de calidez y bienestar que se desprende del vídeo. Ahora hablemos de Demet. La reacción de Demet es lo que realmente hace que este vídeo sea especial. No es una simple observación, sino una experiencia vivida con intensidad. Su asombro es genuino. Se nota en la forma en que sus ojos se abren, en la sonrisa que se dibuja en su rostro, en la risa que escapa de sus labios. No hay fingimiento, no hay pose. Es una reacción pura, espontánea, que nace del corazón. Es la reacción que muchos de nosotros tendríamos si nos encontráramos en la misma situación. La alegría de Demet es contagiosa. Su felicidad se transmite a través de la pantalla. Te hace sentir bien, te invita a sonreír, te recuerda la belleza de la vida. Su entusiasmo es evidente en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que dice. Se nota que está disfrutando al máximo la experiencia, que está viviendo un momento inolvidable. Es una lección de vida. Nos enseña a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar la felicidad en la naturaleza, a conectarnos con el mundo que nos rodea. Pero lo más importante es la conexión que establece Demet con los ciervos. No solo los observa, no solo los admira, sino que interactúa con ellos. Les ofrece comida, les habla con voz suave, los acaricia con delicadeza. Crea un vínculo especial, una relación de confianza y respeto mutuo. Es un ejemplo de cómo podemos interactuar con los animales de forma armoniosa, sin invadir su espacio, sin perturbar su tranquilidad. La comida que Demet les ofrece es un detalle importante. No es cualquier alimento, sino algo que evidentemente les gusta. Se nota en la forma en que se acercan a ella, en la rapidez con la que empiezan a comer. La comida es una forma de demostrar cariño, de establecer un vínculo, de crear una relación de confianza. Es una muestra de generosidad, de empatía, de amor por los animales. La reacción de los ciervos es fascinante. Al principio se muestran cautelosos, observándola con atención. Pero a medida que Demet les ofrece comida, se van acercando, perdiendo el miedo. Se acercan a ella con confianza, casi rozándola. Se puede apreciar la suavidad de sus pelajes, la elegancia de sus movimientos, la dulzura de sus miradas. Es un momento de pura magia. La diversidad de ciervos que se ven en el vídeo también es destacable. Hay ciervos de diferentes edades, tamaños y sexos. Algunos son más tímidos, otros más audaces. Algunos se quedan a una distancia prudente, otros se acercan más a Demet. Esta variedad le da al vídeo una mayor riqueza visual y nos permite apreciar la belleza de estos animales en toda su diversidad. Uno de los momentos más hermosos del vídeo es cuando un ciervo, un poco más audaz que los demás, se acerca a Demet y le da un pequeño toque con la nariz. Es un gesto de cariño, de confianza, de reconocimiento. Demet se emociona aún más, le sonríe al ciervo, y le acaricia suavemente la cabeza. Es un momento de conexión especial, de pura magia. Es un momento que te toca el corazón. El vídeo también es un testimonio de respeto Demet respeta el espacio de los ciervos, no los fuerza a nada, no los molesta. Simplemente les ofrece comida y disfruta de su compañía. Es un ejemplo de cómo podemos interactuar con los animales de forma responsable, sin interferir en su comportamiento natural. El vídeo también nos enseña sobre la importancia de la paciencia Los ciervos son animales salvajes y necesitan tiempo para confiar en una persona. Demet lo sabe y por eso se toma su tiempo, esperando pacientemente a que los ciervos se sientan cómodos con su presencia. La paciencia es una virtud, y en este caso, es la clave para crear una relación de confianza y respeto. El vídeo también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo ¿Cómo podemos contribuir a la protección de la fauna y la flora? ¿Cómo podemos acercarnos a la naturaleza de forma responsable? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente? La respuesta no es fácil, pero este vídeo nos da una pista.
Nos muestra que es posible convivir en armonía con los animales, que es posible encontrar la felicidad en la naturaleza, que es posible vivir en un mundo más sostenible. El asterisco final del vídeo asterisco es conmovedor. Demet se despide de los ciervos, les da las gracias, les habla con cariño y les promete volver a verlos. Se va con el corazón lleno de alegría, con la certeza de haber vivido una experiencia inolvidable. Es un final que te deja con una sonrisa en la boca, con la sensación de haber presenciado algo especial. Este vídeo es más que un simple vídeo. Es una asterisco experiencia emocional asterisco. Es un recordatorio de la belleza de la naturaleza, de la importancia de la empatía, y de la magia que se esconde en los momentos más inesperados. Es una invitación a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, a conectarnos con el mundo que nos rodea, a cuidar y proteger a todos los seres vivos que habitan este planeta. Pero, ¿qué podemos aprender exactamente de este encuentro? ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de esta experiencia? La importancia de la empatía Demet demuestra una gran empatía hacia los ciervos. Se pone en su lugar, entiende sus necesidades, respeta su comportamiento natural. La empatía es fundamental para establecer una relación de confianza y respeto con los animales. Es la base para una convivencia armoniosa. El valor de la paciencia los ciervos necesitan tiempo para confiar en una persona. Demet es paciente, no los fuerza a nada, espera a que se sientan cómodos con su presencia. La paciencia es una virtud que nos permite construir relaciones sólidas y duraderas. El respeto por la naturaleza Demet respeta el entorno natural de los ciervos. No interfiere en su hábitat, no los molesta, no los perturba. El respeto por la naturaleza es fundamental para la conservación de la fauna y la flora. La conexión con el mundo animal Demet establece una conexión especial con los ciervos. Los admira, los cuida, los alimenta. La conexión con el mundo animal nos permite comprender la importancia de la biodiversidad y la interdependencia de los seres vivos. La belleza de las pequeñas cosas un encuentro con la naturaleza, una sonrisa de un animal, un momento de conexión, pueden cambiar nuestra perspectiva, inspirarnos y llenarnos de energía. Las pequeñas cosas son las que realmente importan. La necesidad de cuidar el medio ambiente El vídeo nos recuerda que debemos cuidar y proteger a todos los seres vivos que habitan este planeta. Debemos ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y tomar medidas para reducirlo. Este vídeo es un llamado a la acción Nos invita a salir de nuestra zona de confort, a explorar la naturaleza, a conectarnos con el mundo que nos rodea. Nos anima a ser más empáticos, más pacientes, más respetuosos. Nos impulsa a tomar medidas para proteger el medio ambiente, a educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el planeta. Y ahora, quiero hablarles un poco más sobre Demet como persona. A través del vídeo podemos intuir algunas características de su personalidad. Parece ser una persona sensible, amable, respetuosa y con una gran pasión por la naturaleza y los animales. Es alguien que valora las pequeñas cosas, que disfruta de la vida, que busca la belleza en el mundo que la rodea. Es una persona con una gran capacidad de asombro, que se emociona con facilidad y que disfruta compartiendo sus experiencias con los demás. Es alguien que sin duda inspira a otros a conectarse con la naturaleza y a valorar la vida. Quiero destacar la calidad de la filmación El vídeo está bien grabado con buenos ángulos, buena iluminación y una edición sencilla pero efectiva. La música de fondo es suave y relajante, lo que contribuye a crear una atmósfera de paz y armonía. La edición no interfiere con la experiencia, sino que la realza. El vídeo está bien editado con cortes precisos y transiciones suaves, lo que permite que la historia fluya de manera natural. También me gustaría hablar sobre la importancia de compartir este tipo de contenido. Estos vídeos son importantes porque nos conectan con la naturaleza, nos inspiran y nos motivan a actuar. Nos recuerdan la belleza del mundo que nos rodea y la importancia de protegerlo. Al compartir este vídeo, estamos contribuyendo a crear conciencia sobre la importancia de la conservación y el respeto por los animales. Estamos inspirando a otros a conectarse con la naturaleza y a valorar la vida.
Este vídeo es una fuente de inspiración . Nos muestra que es posible encontrar la felicidad en la naturaleza, que es posible convivir en armonía con los animales, que es posible vivir en un mundo más sostenible. Nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos, más pacientes, más respetuosos. Este vídeo es un tesoro . Es un recordatorio de la belleza del mundo que nos rodea, de la importancia de la empatía, y de la magia que se esconde en los momentos más inesperados. Es una joya que nos invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, a conectarnos con el mundo que nos rodea, a cuidar y proteger a todos los seres vivos que habitan este planeta. Finalmente quisiera añadir que este vídeo me tocó profundamente. Me emocionó ver la conexión entre Demet y los ciervos. Me inspiró su alegría, su entusiasmo y su respeto por los animales. Me hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de vivir en armonía con la naturaleza. Espero que este vídeo les haya impactado tanto como a mí y que los haya inspirado a conectar con la naturaleza, a valorar la vida y a cuidar el planeta. Y para finalizar, quiero recordarles una vez más la importancia de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y compartir este vídeo. Son acciones que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a compartir historias como esta. Gracias por su apoyo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras y descubrimientos. Hasta la próxima. Chao.